Y hablando de los incendios, ha habido una cuestión que ha dado muchísimo que hablar a lo largo de las últimas horas. Presten atención a la nota interna que hay en el punto 18 del plan de medidas. O sea, lo que no se puede poner es en jaque el sistema autonómico porque hayan fallado 3 comunidades. Es que, claro, es que poner eso en tela de juicio es de locos. Es decir, aquí hay 3 comunidades afectadas por incendios. Las comunidades autónomas son las que tienen las competencias en prevención y en extinción. Y estamos hablando de que hay quien quiere poner en jaque el sistema autonómico cuando ni tan siquiera se esperaba que comparezcan estos 3 responsables de las comunidades autónomas y nos digan qué falló. Margarita Robles ha sido la primera ministra en comparecer en el Senado para dar cuenta de los incendios. Ha estado casi 2 horas detallando las actuaciones de la Unidad Militar de Emergencias. Y durante su comparecencia ha cargado duramente contra el Partido Popular y ha asegurado que muchos de los medios que solicitaron las comunidades autónomas afectados por los incendios ni tan siquiera se llegaron a usar. Una imagen vale más que 100 palabras. Dicho y hecho, porque Margarita Robles antes de su intervención ha querido proyectar en imágenes cómo ha sido la actuación de la UME. Dio 50 minutos de vídeos de X para ponerse usted la medalla. Que no ha gustado mucho a las filas de PP y Vox. La ministra Robles ha cargado contra la actuación del PP y las autonomías. Se pidieron habituallamientos, cocinas de campaña. Y echa en cara a Feijóo estas declaraciones. Pedir al ejército que esté preparado para desplegar su fuerza operativa y logística. Declaraciones que yo entiendo que no son procedentes cuando se están jugando las vidas, pero como consecuencia de esas declaraciones, ese mismo día 15 de agosto, lo que las comunidades no habían pedido, se llegó a pedir refuerzos del ejército. Postura que critica el PP, que carga contra el Ejecutivo. La respuesta de un gobierno serio es dime dónde y cuándo te los llevo, y no que eres un incompetente. Eso es lo que hace un gobierno serio en una emergencia. Unos a otros se reparten las culpas de una mala actuación y sumamos los que defienden el Pacto Verde, de quien reduce la inversión en prevención, de negacionistas climáticos, a los que niegan el cambio climático con el Pacto Verde como culpable. que en última instancia suponen el agravamiento de las consecuencias que pueden tener estos incendios. La ministra Robles ha querido ser categórica. La intervención de la UME, ha dicho, se produce ante la inactividad de las comunidades que han demostrado La capacidad de respuesta de las que lo tenían y de las que, por falta de prevención, por falta de previsión, no las tenían. Los presidentes de Castilla y León y Galicia comparecerán en sus parlamentos en los próximos días. Y hablando de los incendios, ha habido una cuestión que ha dado muchísimo que hablar a lo largo de las últimas horas. Presten atención a la nota interna que hay en el punto 18 del plan de medidas contra incendios que presentó el Partido Popular. Feijóo pedía programas excepcionales de empleo y entre paréntesis aparecía esto, esa frase que están viendo en sus pantallas. Esto ya se hace, pero hay que dar idea de que se tienen que convocar de manera excepcional en esos momentos. Claro, los que estábamos leyendo esas medidas que planteó el propio Núñez Feijóo, pues claro, sonreíamos pensando que ahí lo que podía haber sucedido, no sé si habrá sido eso, Isaac, es que se había colado una nota interna para aquel que tenía que pronunciar esas medidas. Los políticos son humanos y todo responde a estrategias, pero no podemos pretender esperar que el gobierno no haya reaccionado y no se haya defendido después de las críticas que ha realizado el Partido Popular, el líder de la oposición Feijóo, porque es que al final ahí está la hemeroteca, están los datos y están las declaraciones públicas. Hasta el 14 de agosto, jueves, no había ningún problema. Tenemos declaraciones de Mañueco en Castilla y León diciendo que no había un problema de medios, que no faltaban recursos, que el problema era la situación climatológica adversa. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se pronunció de forma parecida. Y de repente todo gira al día siguiente cuando Feijóo acude al norte de León con Mañueco y dice que hay que desplegar el ejército. Y a partir de ahí, permíteme, Isaac, y a partir de ahí y luego vas tú, Isaac. Vemos lo que dice la ministra de Defensa ayer en el Senado, que hay entre peticiones abstractas o imposibles de realizar, como dijo la directora general de Emergencias y Protección Civil, Virginia Barcones. Es que de la noche a la mañana de repente te encuentras a la Junta de Castilla y León, del señor Mañueco, pidiéndole por carta al ministro del Interior, a Marlaska,
30 helicópteros, 1000 soldados, 25 bulldozers con sus correspondientes maquinistas que además sean expertos para operar en zonas de monte, 15 puestos de mando avanzado y un sinfín. Extremadura también te pedía 10 aviones anfibios, 10 helicópteros. Entonces no puedes pasar de un extremo al otro, no puedes pretender de repente, porque es la sensación que queda, bueno, la sensación y lo que estamos viendo, trasladar la responsabilidad de la gestión de esta crisis al Gobierno central. Cuando los incendios fue la que fue, ¿eh? Bueno, pero por ejemplo, el lunes, cuando el Partido Popular plantea las medidas que plantea, ese medio centenar de medidas, hay algunas que son interesantes. Claro. Hemos visto ese apoyo en ese punto, ¿no?, que mencionaba Silvia, que es muy llamativo. Pero bueno, hay medidas que planteaba el Partido Popular, como por ejemplo, que haya más batallones de la Unidad Militar de Emergencias. Por cierto, que en su momento, cuando la creó Zapatero, el PP dijo que era un proyecto faraónico. También planteaba reforzar el Seprona. Eso está muy bien, se puede abrir ese debate, eso requiere más inversión pública. Pero claro, ¿por qué no dice nada el PP de la gestión que corresponde a las comunidades autónomas? Porque es que aquí resulta que el Partido Popular gobierna de forma ininterrumpida en Castilla y León desde 1986. Y en la Xunta de Galicia desde 2009, que ahí tenemos solo un impasse de una legislatura que estuvieron en la Xunta el Partido Socialista y el BNG. Entonces te tienes que remontar hasta los años 90, que ha gobernado siempre el Partido Popular, la derecha en Galicia. Entonces, ¿tú no tienes responsabilidad de nada? Hombre, tendrás que asumir responsabilidad porque si no, lo que le estás haciendo es el caldo gordo al discurso de Vox, que es lo que está pasando en esta crisis. Está absolutamente de perfil. Claro, Vox cuestiona el Estado autonómico. Bueno, de hecho es hasta negacionista del cambio climático. Y todo apunta, y te lo indican los sondeos, que va a ser el gran beneficiado de toda esta crisis, porque si el Estado autonómico no funciona, si las comunidades del PP no gestionan, entonces ¿para qué sirven las cosas? Yo insisto, se puede perder una oportunidad estupenda para reforzar el sistema, pero lo que no puede ser es que se trate de desviar constantemente la responsabilidad, y es algo que creo que hemos visto de una manera muy clara. Insisto en el listado de medidas que ha planteado el Partido Popular. Yo no sé lo que os pasa. Porque Feijóo puso el foco en la creación de un registro nacional de pirómanos cuando los datos te indican que son responsables de una ínfima parte de los incendios. Porque al final lo que tiene convencimiento de que hay terrorismo incendiario pero es que particularmente en su comunidad autónoma. Es que no es así, es que lo viene diciendo desde que era presidente. Yo puedo cuestionar ese juicio. Lo que es insólito es que estemos hoy en el Senado asistiendo a una comparecencia de la ministra de Defensa por petición del Partido Popular, cuando el Partido Popular, que gobierna en Galicia desde hace 16 años, no compareció aún el presidente de la Xunta de Galicia en el Parlamento gallego, no lo hizo a petición del Partido Popular, tendrá que hacerlo a petición del Bloque Nacionalista Galego, y es algo insólito porque es el Gobierno gallego el que tiene todas las competencias en prevención, en extinción, en ordenación territorial, en ordenación forestal, y además, desgraciadamente, tenemos mucha experiencia en incendios forestales. En este momento hay calcinadas en Galicia más de 100.000 hectáreas. Según los datos oficiales de la Xunta, son más de 96.500. Los mayores incendios de este siglo. Los datos del satélite dicen que son más. ¿Y dónde estaba el PP? ¿Dónde estaba Rueda mientras esto estaba pasando en Galicia? Pues el 10 de agosto a uno le mandaron ponerse el chaleco amarillo y estaba en la Plaza de Toros. Se puso el chaleco el 14. Fue el 13 de agosto a Chandresa de Queixa, cuando ya había miles de hectáreas calcinadas en Galicia el 10 de agosto, cuando estaban los toros. Español, muy español. Ese día en Galicia había más de 15.000 hectáreas calcinadas y en Chandresa de Queixa estaba ardiendo. Es algo que es inexplicable. Después empieza a pedir medios, 200 militares, números redondos. Justo el personal que no tenían ellos en Galicia, que tenían 200 bajas sin cubrir, 198 en concreto. Curioso también, ¿verdad? Y pide motobombas. Pide nada menos que 30 motobombas. Pero si tenían las motobombas paradas por falta de personal para atenderlas, eso también lo tendría que explicar el Partido Popular en Galicia, en el Parlamento gallego, que es donde tiene que ejercer sus competencias el Gobierno gallego. Y los contratos de prevención, que son responsabilidad de la Xunta de Galicia, más de 8 millones sin ejecutar. Las zonas de alto riesgo de incendio, con las
franjas de protección que tenía que limpiar la Xunta de Galicia sin limpiar. Eso también es responsabilidad del Partido Popular. Y el 19 de agosto, yo no tengo tanto tiempo para hacer una cronología detallada como tenía usted, pero el 19 de agosto el Gobierno gallego tiene la cara de convocar a reunioncitas pequeñas a los alcaldes de las provincias de Pontevedra, de Lugo y de Coruña y le hace la siguiente petición: que le informen, por lo menos a algunos de ellos, de qué medios tienen disponibles en sus ayuntamientos propios o de empresas y dónde están los hidrantes. Caramba, el 19 de agosto. A los de Ourense, obviamente, no se atrevió a llamarlos. Y las propuestas de Feijóo, con un dispositivo absolutamente colapsado, nos presenta 50 propuestas. Alguien que nunca tuvo responsabilidad, le rogaría al presidente que fuese un poco generoso con el tiempo, dada la magnitud de lo que está pasando en Galicia. Alguien que nunca tuvo responsabilidades en materia de extinción y prevención de incendios, como el señor Feijóo, nos presenta 50 medidas. De la número 18 ya no voy a hablar porque ya los medios de comunicación explicaron lo del entre paréntesis. La 38, Registro Nacional de Pirómanos. Bueno, esa medida, el registro de infractores, lo creó Feijóo en la ley de 2012, cuando era presidente de la Xunta. Aparece claramente recogido en el capítulo 147, Registro de Infractores. Pero el Gobierno gallego nunca llegó a crearlo. Y está en la ley aprobada en el 2012. Feijóo anunció en el 2021 que en el 2022 entraría en vigor una nueva ley de prevención de incendios, que no se llegó a aprobar, quedó metida en un cajón, y que también contemplaba en el artículo 107 el mismo registro. De verdad que las ocurrencias del señor Feijóo luego no las aplicó en Galicia, que las tenía metidas en la ley del 2012, la que aprobó él. Y tenemos desde el 2018 aprobadas en el Parlamento gallego las recomendaciones ejecutivas y de los expertos que se aprobaron en la Comisión como consecuencia de la gran vaga de incendios del 2017 y no las ejecutaron, y las aprobó un Parlamento en el que el Partido Popular tenía mayoría absoluta. De eso también habría que tener explicaciones. Pero entonces eso lo que puede provocar es que cuando nos preparemos con los servicios públicos para los incendios forestales, al final, si pensamos que los provocan pirómanos, bueno, pues entonces igual no nos preparamos de la misma manera que si los genera también el cambio climático en gran medida. O sea, lo que no se puede poner es en jaque el sistema autonómico porque hayan fallado 3 comunidades. Es que, claro, es que poner eso en tela de juicio es de locos. Es decir, aquí hay 3 comunidades afectadas por incendios. Las comunidades autónomas son las que tienen las competencias en prevención y en extinción. Y estamos hablando de que hay quien quiere poner en jaque el sistema autonómico cuando ni tan siquiera se esperaba que comparezcan estos 3 responsables de las comunidades autónomas y nos digan qué falló. Y nos digan si efectivamente, como se ha revelado, pidieron más medios que no usaron, porque lo hicieron, ¿no? Yo entiendo esto, porque luego estábamos hablando de la estrategia del Partido Popular. Claro, el Partido Popular es oposición a nivel nacional, pero está al mando de las administraciones en estas 3 comunidades autónomas. Entonces, claro, la estrategia no casa. Bueno, pero es desplazar el foco al nivel nacional y proteger el nivel autonómico. ¿Cuál es el problema? Exactamente el que estabas diciendo, el que decíamos antes. El poder pasarte de frenada y poner en jaque, poner en solfa, digamos, el conjunto del sistema. Y ahí es donde yo creo que, claro, es decir, el primer beneficiado de la existencia del Estado autonómico es el Partido Popular, que está gobernando en la mayoría de las comunidades autónomas. Es decir, que es en el momento en el que tú pones en riesgo ese sistema, digamos, a largo plazo puedes estar perjudicado. En el momento que tú alientas la desconfianza hacia las instituciones, eres el primer, digamos, perjudicado en el futuro, en el que además probablemente termines gobernando en el conjunto del Estado. Es que fijaos, tenemos el ejemplo del apagón del 28 de abril. 7 comunidades del Partido Popular pidieron el nivel 3, es decir, emergencia nacional, y delegaron la responsabilidad en el Gobierno central. ¿Qué problema hubo? No hubo ningún problema. Es una muestra de debilidad, traspasarle la gestión de una crisis como la que hemos vivido estas semanas con los incendios forestales al Ejecutivo Central. Bueno, esta también es una reflexión que se debería de hacer por parte de los distintos dirigentes políticos. Me da igual del signo que sean. Unas veces serán del Partido Popular, unas veces serán del Partido Socialista. Pero claro, luego hay que aprender del pasado y de los hechos. Castilla y León. Se le reprocha, bueno, pues que ahí siga el consejero de Medio Ambiente desde hace años, Suárez Quiñones, que en 2018
decía que invertir en plantillas todo el año para prevenir y para limpiar los bosques, que era un despilfarro. Ahí sigue. Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, a raíz del incendio en el que fallecieron una decena de bomberos en Guadalajara, bueno, pues revisó los planes que había y ha ido acometiendo que durante todo el año haya trabajadores, empleados forestales, bomberos, para ir limpiando una comunidad que tiene una extensión inmensa. Recordemos que solo la provincia de Cuenca es el doble de grande que País Vasco. Por lo tanto, lo que hay que exigir es, bueno, aprender de lo que sucede y, sobre todo, esta reflexión para los políticos. Es que igual no es una demostración de debilidad, sino de fortaleza, de normalidad, el pedir ayuda o el delegar la competencia directamente cuando ves que tú no eres capaz. Robles, ministra de Defensa, buenos días. Buenos días. Déjeme empezar esta conversación preguntándole por el Estado si tiene alguna noticia de los 2 soldados de la UME heridos ayer. Bueno, son del Ejército de Tierra. Uno de ellos está en casa, está bajo vigilancia médica para en casa. El otro sigue ingresado, está muy grave, está intubado en la UCI. Vamos a ver la evolución a lo largo del día de hoy. Y los médicos no se atreven todavía a señalar, esperemos que evolucione favorablemente, pero ayer tuvo una intervención quirúrgica, hoy probablemente le tengan que hacer otras, y como digo, está en la UCI intubado. El otro herido está en casa, pero sometido también a vigilancia médica. Y hablamos de estos 2 heridos del Ejército de Tierra, no me puedo olvidar de los 8 quemados que hay de la UME también en recuperación con otro tipo de heridas. Ha sido una lucha contra los incendios muy dura, muy fuerte, en la que la UME, el Ejército de Tierra, todos los ejércitos pues lo han dado todo y lo siguen dando todo, porque en este momento pues todavía están trabajando en 8 incendios. Es verdad que las condiciones meteorológicas son mejores, pero están en 8 incendios. Pues por ejemplo les preocupa el incendio de Garaño en León, o el incendio de Porto en Zamora, y la proximidad de poblaciones pues como San Cipriano o Losadilla. Sí, parece que además que hay algunos que se están reactivando, que es una constante que hemos visto también estos últimos días. Efectivamente, lo hemos dicho muchas veces durante este tiempo, aparte de las incidencias climáticas del enorme calor que ha habido, consecuencia clarísima de este cambio climático que vivimos, pero este fuego tiene unas características especiales, de tal manera que en ocasiones, cuando se pensaba que un incendio estaba más o menos controlado, como consecuencia de los cambios del viento, ha vuelto a reavivarse. Tenemos la esperanza, la confianza de que las condiciones climatológicas pues puedan ayudar y empezar ya la reconstrucción, porque es mucho el dolor y el sufrimiento de todas las personas que se han visto y se siguen viendo afectados por los incendios. Ministra, dicho lo cual, permítame que situemos algunas de las cosas y que expliquemos, que le pregunte por algunas de las cosas que estábamos comentando ahora en la mesa del abierto y que han ocurrido estos últimos días. Antes de ir incluso a lo que ocurrió ayer en su comparecencia en el Senado, usted hace unos días apeló a la conciencia de los presidentes de las comunidades más afectadas, Extremadura, Galicia y Castilla y León, y les pidió que dijeran la verdad. ¿A qué se refería, ministra? ¿En qué están mintiendo? Bueno, yo lo que le dije, lo expliqué ayer en el Senado. Mire, hasta el día 15, el trabajo que había entre los equipos técnicos de las comunidades autónomas, que yo quiero felicitarles porque han hecho un esfuerzo enorme, físico, mental, de tomar decisiones. Los equipos de emergencia, pero también las brigadas forestales, poniendo en riesgo sus vidas. Hasta el día 15 se estaba trabajando con las dificultades que había, con la imposibilidad en muchas ocasiones de poder atacar directamente el fuego, con una coordinación y con una coordinación razonable, porque muchas veces pues hay diferencias de opinión de cómo hacer frente a los incendios. Es curiosamente el día 15 cuando aparece el señor Núñez Feijóo haciendo unas peticiones que las comunidades autónomas saben que no respondían a las necesidades ni el trabajo que estaban realizando. Y yo lo he dicho, creo que no vale todo. A mí me gusta poner en valor el trabajo, y lo dije ayer en el Senado, que hacían los técnicos de las comunidades autónomas. Y cuando hay una interferencia política, como en el caso del señor Núñez Feijóo, que tenía un único objeto, criticar al gobierno, criticar al presidente del gobierno, yo eso es lo que les quería que dijeran, claro, cómo se estaba trabajando con absoluta coordinación, cómo evidentemente sus medios técnicos trabajaban con las disponibilidades que tenían, que efectivamente no son muchas porque no se invierte, porque no se prepara.
pero cómo el ejército, la UME, las Fuerzas Armadas, el ejército de tierra, el ejército del aire se estaban volcando. Por eso, francamente, oír aquellas declaraciones del señor Núñez Feijóo, yo les pedía que contaran la verdad de lo que estaba pasando hasta el día 15. Pero esa coordinación, ¿en qué consistió? Porque en su comparecencia de hace unos días, Alberto Núñez Feijóo lo que dijo es que, por ejemplo, el envío de medios de las comunidades lo coordinaron los presidentes del PP en su grupo de WhatsApp. Los presidentes que tiene el Partido Popular de varias comunidades decían, vamos a enviar tantos medios, y que eso lo coordinaba el PP en ese grupo de WhatsApp. Esa coordinación, por ejemplo, de medios autonómicos, ministra, le pregunto en concreto, ¿en qué consistió? Bueno, ¿Cómo la hizo el gobierno? Es que el señor Núñez Feijóo, yo quiero creer que es desconocimiento, no es otra cosa. Es que las competencias en los supuestos de emergencia corresponden a las comunidades autónomas y, por tanto, a los presidentes. Ellos son los que tienen que activar el nivel 2 y ellos son los que tienen que pedir a la UME y, por tanto, al ejército que intervenga. Es que lo que decía era una obviedad. Yo quiero pensar de verdad que es un desconocimiento, que no lo hace con ninguna otra finalidad. Y hay que decirlo clarísimamente. Las emergencias corresponden solo y exclusivamente a las comunidades autónomas. Cuando las comunidades autónomas ven que no llegan, que no pueden, lo que hacen es activar a la UME. Inmediatamente, yo ayer tuve especial interés en que la gente viera cómo en el mismo momento que se las activaba, la UME, acompañada de todos los medios del ejército, acudía. Claro, si usted me está diciendo que el señor Núñez Feijóo decía que los presidentes se coordinaban por WhatsApp, cuando los presidentes, que era su responsabilidad y su competencia, tenían que estar en primera línea dirigiendo la forma de actuar, pues francamente todavía me sorprende. No, pero se refería más a, por ejemplo, el envío de Madrid, por ejemplo, el envío de otras comunidades para ayudar a esas comunidades. A eso se refería, y por eso le pregunto si ahí, que es una cosa entre comunidades, no es el gobierno quien tiene que canalizar cuántos medios se envían de cada territorio, de los no afectados a los afectados. En absoluto, cada comunidad autónoma es diferente, cada comunidad autónoma tiene unos medios. Es decir, yo ayer ponía un ejemplo de comunidades autónomas como Andalucía o como Aragón, que durante todo el año invierten en prevención. Hay otras comunidades, como las que han sido objeto de estos incendios, que no invierten para nada durante todo el año. Entonces ellos son los que tienen que primero pedir la activación del ejército y ellos sabrán cómo se coordinan. Ellos con otras comunidades autónomas. Lo más importante es que hay que asumir responsabilidades. No se hizo en la Dana, no lo hizo la comunidad autónoma, no lo hizo la Generalitat Valenciana y no lo ha hecho en los incendios. Y para tapar esas omisiones, que es verdad que son escenarios durísimos, escenarios que probablemente no se puedan abordar de ninguna manera, como en el caso de muchos incendios. Pero hay que tener la responsabilidad de asumir las competencias y de asumir las responsabilidades. Por tanto, el Gobierno de España ha estado en todo momento cumpliendo con su obligación. En el caso que afecta al Ministerio de Defensa, inmediatamente que se ha pedido la activación de la UME y de las Fuerzas Armadas, hemos estado con la mayor rapidez. Yo tuve especial interés ayer en poner un vídeo que a algunos les sorprendió porque duraba 1 hora. Bueno, 1 hora es un resumen de lo que se ha hecho durante 20 días por parte. Y creo que es importante que las comunidades autónomas asuman sus responsabilidades y, lo más importante, no cuando llega el incendio, no con esos WhatsApps a los que usted me dice, durante todo el año, porque los incendios se apagan invirtiendo en prevención durante todo el año. Y hay muchas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que no lo hacen. Por cerrar este episodio, por tanto, a su juicio, si una comunidad, si Valencia, si Madrid, si Cataluña quieren enviar más medios, eso lo tiene que gestionar cada comunidad según lo que necesite. El gobierno ahí no tiene que intervenir. Cada comunidad es la responsable y la que tiene competencias. Y el Gobierno de España, en cuanto se le pide, porque el Gobierno de España no tiene competencias. Vamos a ver si nos sentimos orgullosos del marco constitucional que tenemos y de las competencias que tienen las comunidades autónomas. Eso es muy importante. Y evidentemente, para eso está la Ley Reguladora de Protección Civil, que para casos de emergencias tremendas como las que ocurrió en la Dana o como las que ha ocurrido ahora, pues pide que se eleven los niveles. En este caso, las comunidades decidieron los niveles 2. Pero en lo que refiere a la UME y a las Fuerzas Armadas, en el mismo momento en que se activa el nivel 1-2, salen y están dándolo todo, como usted ha dicho, sí, pues con ese riesgo para sus vidas y su integridad, que además lo hacen con total generosidad, como no puede ser de otra manera. Y de verdad, déjeme que elogie también
a los equipos técnicos de las comunidades, porque ellos cumplen lo que les dicen sus jefes, que son los que tienen la responsabilidad dentro de las comunidades autónomas. Sí, la gestión fue, a su juicio, ineficaz de las comunidades, o lo han gestionado mal, que son cosas que me acaba de decir en la entrevista. ¿Por qué no se plantearon subir al nivel 3 para, desde el Gobierno central, tomar el mando de la gestión de la emergencia? Bueno, yo no puedo entrar a decir lo que han hecho las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma sabrá lo que tiene que hacer. Yo espero que, igual que el Partido Popular, con mucha urgencia e incluso con un cierto tono de superioridad, decía que nos iba a sacar a los ministros de vacaciones para ir al Senado cuando llevábamos trabajando encima de los incendios muchísimo tiempo, vayan a los correspectivos parlamentos autonómicos a dar cuentas y a dar responsabilidad. Quiero insistir mucho también, porque es importante, estos incendios tenían unas especiales características. En muchas ocasiones el ataque directo a los incendios no era posible, el ataque por vía aérea no era posible. Pero es mucho mejor ser honestos, ser sinceros, decir la verdad, que hay estas emergencias, estos cambios, consecuencia del cambio climático, que no tratar de no asumir las responsabilidades constitucional y legalmente establecidas en el marco de las comunidades autónomas, que querer desviar balones fuera. Ministra, disculpe, pero no me respondió a la pregunta. Lo que yo le preguntaba es por qué el Gobierno no decidió subir y aplicar el nivel 3. Porque no le corresponde al Gobierno eso. Si las comunidades autónomas entienden que son las responsables, que el nivel tiene que ser el nivel 2, nosotros no tenemos por qué entrar en unas competencias que son de las comunidades autónomas. Mire, es que los ciudadanos no entienden de estas tecnologías de nivel 2 o nivel 3. Saben y tienen que saber que en el caso concreto las comunidades autónomas, que son las competentes, deciden lo que deciden. Puede ser que por las razones que sean consideren que ellas están suficientemente preparadas. Ahí están los hechos, ahí está la realidad. Cada comunidad autónoma es distinta. Le vuelvo a decir, pongo el ejemplo de Andalucía, que ha tenido incendios importantes y como consecuencia de su labor de inversión durante todo el año y del trabajo que se venía haciendo años atrás, pues no ha tenido necesidad de acudir, por ejemplo, al Gobierno de España. Ministra, pero es que la Ley de Protección Civil sí contempla que el Gobierno pueda hacerlo. Dice, cuando la declaración de emergencia de interés nacional se realice a iniciativa del Ministerio del Interior, se precisará en todo caso previa comunicación con la comunidad autónoma o comunidades autónomas afectadas por medios que no perjudiquen la rapidez de la declaración y la eficacia de la respuesta pública. La ley sí les permite hacerlo. Hombre, pero lo que la ley no puede hacer es, la ley fija marcos genéricos. Usted mismo ha leído el marco de la ley. Puede, pero hay que ver cuál es la realidad. ¿Ha habido alguna sola de las comunidades autónomas afectadas por los incendios que se haya dirigido al Gobierno en esos términos? ¿Ha habido alguna sola? Porque si usted me estuviera diciendo que alguna lo pidió y el Gobierno no quiso, pero es que no ha habido ninguna. O nos creemos el diseño que tenemos o no nos lo creemos. Y desde luego yo me lo creo. Y me lo creo firmemente. ¿Es usted partidaria de que siempre tenga que ser la comunidad la que pida la intervención del Ejército? Es decir, que si una comunidad no ha llegado a pedir el nivel 3, está dentro del nivel 2, pero ¿ustedes creen que se tiene que enviar el Ejército? ¿Sería usted partidaria de hacer una modificación legal en ese sentido? Mire, si las modificaciones legales son fruto del pacto de todos, pero al Ejército hay que mirarle siempre complementaria y subsidiariamente. Lo hemos dicho muchas veces, el Ejército está preparado siempre dentro de los marcos que establece la ley. Pero a los incendios se los tienen que combatir las comunidades autónomas mediante las labores de preparación durante todo el año. No se puede que cuando hay incendios ya, cuando no se ha invertido en prevención, cuando no se ha invertido en formación, decir, bueno, ya llegará el Ejército. Porque es obligación de las comunidades autónomas, por ley, esa ley a la que usted se refiere, tener todo lo necesario para combatir las emergencias. A veces no se podrá por la propia naturaleza de la emergencia, que nos supera a los seres humanos, porque eso es así y lo tenemos que aceptar. Pero hay que poner el foco en quien tiene las competencias. Y las competencias, fundamentalmente, el tema más esencial y más fundamental es la prevención, la formación, la inversión en medios materiales y en medios personales. Había algún consejero, y ya lo saben ustedes, alguna comunidad autónoma que decían que si no había fuegos, ¿para qué se iban a invertir? Y luego pasa otra cosa que es muy importante, la formación.
No cualquiera puede ir a apagar un incendio. En el caso del Ejército va la UME porque lleva muchos años, mucho tiempo, muchos medios específicos. Estamos invirtiendo y invirtiendo mucho en la UME. Y fíjese, en ese plan industrial y tecnológico para la seguridad y la defensa, una partida muy importante es precisamente para reforzar a la UME y a todos los servicios de emergencia. Yo creo que las comunidades autónomas es lo que tienen que hacer también. Por tanto, la ley está bien así, ¿no considera que haga falta cambiarla para que el Ejército pudiera actuar de oficio sin llegar a ese nivel máximo de la emergencia? Mire, las leyes tienen, yo siempre lo he dicho, vengo del mundo del derecho y yo creo que las leyes se pueden modificar en cualquier momento, las leyes no es nada cerrada, pero tienen que ser fruto de un pacto de Estado, de un trabajo conjunto, en ningún caso de una imposición, no pueden ser fruto de coyunturas y de coyunturas que ponen de relieve que no se ha hecho el esfuerzo suficiente. Yo creo que ayer en el Gobierno hablamos de ese pacto de Estado para hacer frente a la realidad del cambio climático. Ese pacto de Estado, el Partido Popular, pues bueno, en fin, ya saben ustedes cómo lo ha recibido, ¿no? Ha propuesto unas medidas que bienvenidas sean, pero creo que las medidas no pueden ser fruto del oportunismo, de la ocurrencia, y sin duda las leyes son siempre modificables, las leyes son siempre abiertas, y yo le quiero decir, y déjame que se lo diga muy claramente, el enorme orgullo que tenemos que tener todos los españoles del Ejército español. Del Ejército que cuando llegan mal dadas en comunidades o cuando llegan mal dadas en muchos países del mundo, ahí está el Ejército español. Por tanto, va a estar siempre disponible en lo que haga falta y en el tiempo que haga falta. Pero eso no puede ser un pretexto para que comunidades autónomas, en este caso, no cumplan con sus responsabilidades.